Bueno, muchachos, entonces esta es sesión 6. Ya vamos en la mitad, ya casi se nos acaba ciencias. Eh, Hoy vamos a continuar hablando de movimientos. La vez pasada habíamos iniciado ese tema y hoy vamos a arrancar por allá, vamos a arrancar un poquito con este tema de movimiento, ¿cierto? Para que continuemos. Bueno, pregunta del día, ¿alguien tiene pitch para hoy? ¿Fue en este grupo o en otro que me dijeron que el viernes iban a presentar uno? No, yo creo que fue en otro. Listo. Bueno, no habiendo pitch para hoy, entonces continuemos donde íbamos. Ujú. Bueno, listo. Ok, entonces, la última vez, si no recuerdo mal, estuvimos hablando de movimientos. Eh, Creo que logramos ver dos movimientos, el movimiento rectilíneo y el uniformemente acelerado. Me corrige alguno si no fue así. Igual lo repasamos en el día de hoy. Bueno, mire, habíamos hablado varias cosas del movimiento, que el movimiento tiene varios elementos, ¿cierto? Entonces, que hay unos elementos que se tienen que cumplir para considerarlo movimiento. Entonces, en la física hay diferentes movimientos. Acá tenemos un movimiento curvilíneo, acá un movimiento parabólico, recto, este es como un casi circular, ¿cierto? Un casi circular. Y lo que importa es diferenciarlos, ¿cierto? A nosotros nos interesa más que todo diferenciarlos. Las ecuaciones nos las van a pasar ya organizadas y nosotros trabajamos con ellas, pero sí diferenciarlos, entender qué pasa, si ese movimiento si está generando los resultados necesarios, etcétera. Listo. Vamos a mirar eso también. Mm, Entonces, como les dije la vez pasada, empecemos pues igual con el movimiento rectilíneo. Y en el rectilíneo tenemos el rectilíneo uniforme y el rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Sí? Entonces tenemos dos. El rectilíneo uniforme y el rectilíneo uniformemente acelerado. Esos son los dos que vamos a trabajar en este instante. ¿Sí? Esos dos movimientos... Ese no lo habíamos visto ya. sí, sí, estos los habíamos visto la vez pasada. Vamos como a hacer un recorderis rápido y nos pasamos a los otros que siguen hoy. Listo. Entonces, tenemos dos, vamos a recordar también los elementos importantes para que haya movimiento. Entonces, para que haya un movimiento, es muy importante, digamos, unos factores. Entonces, tenemos el objeto de estudio que habíamos dicho que era como un carrito, por ahí se burlaron del carrito, había quedado muy bacano. Sí, entonces tenemos el carrito, que es el objeto de estudio en este momento. ¿Sí? Tenemos, este es el elemento número uno que necesitamos, el objeto de estudio. El objeto número dos es tener un sistema de referencia. Nosotros por lo general usamos el XY, ¿cierto? Ese es el segundo. Y uno muy importante, ese es el segundo elemento. Y uno muy importante es el observador. Sin observador no podría haber movimiento. Más fácil desisto de este que del observador, ¿cierto? El observador es bien importante. Vamos a poner un ejemplo antes. Si yo tengo, si yo estoy boleando una piedra en forma circular, ¿sí? Estoy boleando esta piedra en forma circular. Si yo miro desde encima de este círculo, ¿qué estoy viendo? Un movimiento circular, ¿cierto? El observador definió que era un movimiento circular. Sin embargo, si yo paro a mi observador aquí,
perpendicular al movimiento de la cuerda, realmente el observador lo que va a ver es esto: una piedra moviéndose de un lado para otro en línea recta. ¿Ven? Entonces es muy importante dónde se ubica el observador, ¿sí? Entonces, es bien importante entender qué es el observador. Algunos decían la vez pasada, o sea que si yo, pues yo les decía: "Vea, usted va en un bus mirando por la ventana, lo que está moviendo, porque usted es el observador, es el mundo, no el bus. Si hay una mosca dentro del bus, resulta que esa mosca va con la velocidad del bus, y usted cuando va dentro del bus va con la velocidad del bus si hay un observador afuera del bus, ¿cierto? Entonces, y si hay un muchacho corriendo al lado del bus, y él es el observador, realmente podría decir que todo el planeta está moviendo y que el bus y él están quietos, ¿sí? Entonces ahí estamos hablando de un relativismo del movimiento. Después entonces hablamos del movimiento rectilíneo uniforme, donde teníamos que la aceleración en el rectilíneo uniforme era cero, ¿cierto? Y la velocidad es constante, ¿sí? Eso es lo que nos interesa saber de ahí. Y que en este la aceleración es constante, pero la velocidad va cambiando en el tiempo, ¿sí? ¿Tenemos dudas con estos rectilíneos? ¿No hay inconvenientes o sí? Para ver si seguimos adelante. O les damos una miradita a ese rectilíneo con más calma. Ok. No parecen haber dudas. Listo. Entonces les quería mostrar esto, una grafiquita, ¿sí? Nosotros vamos a ver todas unas sesiones de interpretación de gráficas, pero sería interesante entender estas gráficas, darle una primera mirada. Esta gráfica es una gráfica de un movimiento rectilíneo, ¿sí? Eh, en diferentes momentos. Entonces resulta que vamos a analizarla. Miremos. Profe, ¿cómo así que posición -20 si no hay distancias negativas? No, no hay distancias negativas, pero el sistema de referencia, recuerdan que yo les decía, uno de los elementos es el sistema de referencia. Él tomó un sistema de referencia cartesiano donde, eh, digamos que él estableció una posición 0 y una posición 20 acá, -20 y una posición 20. ¿Cuánto hay de aquí a acá? Digamos 20, pongámosla en metros, 20 metros. ¿Cuánto hay de -20 a 0? También hay 20 metros, ¿cierto? Simplemente es su sistema de posicionamiento. Como nosotros tenemos nuestro sistema de posicionamiento, latitud, longitud, etcétera, este personaje que hizo la gráfica estableció este sistema de posicionamiento del objeto, ¿sí o no? Lo primero que tenemos que tener claro. Entonces, no es que hayan distancias negativas, la distancia sigue siendo positiva, solo que en su sistema de referencia hay unos puntos donde son negativos en posición, pero su magnitud es positiva. Por eso las magnitudes siempre se muestran entre valores absolutos. Entonces, si yo voy a hablar, por ejemplo, de la posición 1 a la posición 2, 3, 4, ¿cuánto creen que hay en recorrido entre la 1 y la 4? ¿Cuál sería ese valor absoluto de esa distancia? ¿Cuánto creen ahí? Esta es mi posición 4 y esta es mi posición 1. Tratemos de interpretar esa gráfica. ¿Qué ven ahí? A ver qué dice en el chat. ¿Logran identificar la distancia? ¿Logramos identificar el tiempo?
¿Qué logran ver ahí? Hagamos el tiempo. ¿Logran identificar cuánto tiempo ha pasado? Viendo la gráfica. Andrés lo ve. Eliana ve cuánto tiempo hay ahí. O Steven. ¿Cuánto ha transcurrido entre el punto 1 y el punto 4? 15. 15 segundos, correcto. Entonces, miremos, ya estamos empezando a interpretar la gráfica. Entre el 1 y el 4 han pasado 15 segundos. ¿Cuánto nos arriesgamos? Entonces, arriesguémonos a mirar entre el 1 y el 4 qué distancia. ¿Sí? En magnitud. En magnitud, qué distancia. Juan Esteban, a ver. Por acá alguien escribió. 40 minutos. En distancia. Ah, no, en tiempo son 15, mira. De la posición 1, mira, de aquí hasta aquí, que es la posición 4, han pasado 15 segundos. Ahora vamos a mirar de la posición 4, de la 1 a la 4 en distancia. Miremos, va desde aquí hasta aquí, hasta esta lineecita. ¿Sí? ¿Cuánto creen que recorrió en distancia? Es un poquitico, pero recuerden, magnitud. No se les recomiendo no fijarse mucho en los negativos. Arriesguense. Sí, ahí lo encuentran fácilmente. Miren los valores acá. Juliana, Jorman, Laura, ¿qué ven? Ay, 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 me ocurrí. Juan Esteban, que es bien arriesgado. ¿Cuánto crees que hay acá? Yo no, ¿no ven bien la gráfica? Juan Esteban no ve bien la gráfica. Bueno, vamos a mirarlo. Vamos a tratar de analizarlo. ¿Sí? La gracia de esto es empezar a mirar gráficas. Entonces miremos, vea, ¿qué distancia ha recorrido? Ustedes están viendo ahí unas montañitas, ¿sí? Pero yo me tengo que fijar es en quién me está hablando de valores. Entonces miremos, vea, este punto 4 arranca aquí, está aquí en 40. Y si yo empiezo a sumar, miremos, de acá de 0 a 40 tengo 40, pero de acá hasta el punto 1 tengo otros 20. O sea que el total de distancia recorrida serían 60, ¿sí? 60 hasta el punto 4, ¿sí? A veces creemos que esta es la distancia, esta gráfica, eso es lo que nos confunden de este tipo de gráficos, pero no, acá está eso, esa magnitud es esta. ¿Seríamos capaces de arriesgarnos a decir cuánto ha recorrido hasta el punto 5, 6? ¿Cuánto creen que ha recorrido hasta el punto 6 ese vehículo? Ya sabemos que hasta aquí ha recorrido 60. ¿Cuánto nos falta para acá, para llegar hasta acá, hasta el punto 6? ¿Cuánto creen?
Profe, ha recorrido 80, pues en total. 60 aquí, y entonces miremos a ver, de aquí a acá, miren, baja. Uno, 2, 3, 4, 5, baja otros 5, ¿sí? O sea que a estos 60 les tengo que sumar, Profe, sí, dime, Eliana. sería 80 en total. Tú dices 80. Eh, ¿Estás parando en dónde? ¿Al 5? ¿Al 5 o al 6? 70, 80. Al 6. No, miremos y verá. Vamos a mirar. Lo que pasa, eso era lo que yo quería que miraran, que es que a veces creemos que lo que está recorriendo son estas líneas azules de la gráfica, pero él recorrió una distancia. Todos entendieron cómo llegó a punto 4, de dónde salieron nuestros 60. O volvemos a mirar, miremos. Él arrancó en el punto 1, al punto 2 eran 20, al punto 4, 20 más 40, 60, llegó hasta aquí, hasta esta altura. Pero si tengo que, acá ya llevo 60, debo devolverme, entonces vea, 1, 2, 3, 4, 5, o sea, otros 50. Hasta a esos 60 le sumo 50, entonces realmente él recorrió totalmente 110 metros, ¿sí? Yo no me estoy fijando en la gráfica, me estoy fijando en las distancias que hay hacia arriba y hacia abajo, cuánto va para arriba, cuánto va para abajo, ¿sí? Esto otro, ya vamos a ver qué significan esas líneas inclinadas y esas líneas rectas, pero lo que me interesa es esto, saber que él está recorriendo unas distancias cada tramo. Por ejemplo, entre el punto 1 y el punto 2, él recorrió 20, ¿sí? Miren, 10, 20. Al punto 3 no recorrió nada, siguen 20. Al punto 4 recorrió 40 más los 20 que ya llevaba, llevo 60 que ha recorrido en total, pero del punto 3 al punto 4 solo recorrió 40. Del punto 1 al punto 4 recorrió 60. De acá del punto 4 al punto 5, él recorrió, vea, 10, 20, 30, ¿cierto? Del 4 al 5 ha recorrido 30, o sea que en total serían 90. Y del 5 al 6 recorrió 20, o sea que en total, desde el 1 hasta el 6, serían 110. ¿Sí queda más claro eso o lo volvemos a mirar? Juan Esteban y Eliana lo vieron, Laura, Juliana, ¿sí quedó claro? Sí, profe, eso es lo que ahorita estaba confundiendo con lo de las rayitas azules. Ah, correcto. En estas gráficas eh, en estas gráficas nosotros muchas veces nos enredamos eso, porque hay que interpretar quién es posición, quién es distancia, y esas líneas azules, vamos a volver a renovar la gráfica, esas líneas azules resultan que son velocidad, en realidad, ¿sí? Vamos a mirarla aquí abajo. Estas líneas azules resulta que son velocidad, ¿sí? Ah, ¿cómo así? Claro, miremos. Nosotros vimos la vez pasada una formulita que decía que velocidad era igual a distancia sobre tiempo, ¿cierto? Vamos a mirar si eso es verdad. Entonces, y a distancia como valor absoluto, ¿cierto? También yo puedo manejar esto de esta forma, que velocidad es igual, ya habíamos hablado de los deltas, el delta de velocidad, de distancia, perdón, sobre el delta de tiempo. También se puede hablar de esa manera, ¿sí? Si yo lo quiero trabajar de esta manera, en esta gráfica sería perfecto. ¿Sí? ¿Por qué? Miremos. Solo voy a mirar del punto 1 al punto 2, ¿sí? Entonces del punto 1 al punto 2 dice
velocidad entre 1 y 2. Es el delta de distancia. Y dijimos que los deltas eran final menos inicial, ¿sí o no? Lo que pasa es que uno en el tiempo ya después empieza a obviarlo, ¿cierto? Y el tiempo final menos el tiempo inicial. Tiempo final menos tiempo inicial. ¿Qué hacemos? Entonces miremos, ¿cuánto es la posición 2? Dice que 0. O sea, llegó al punto 0, pero al origen, o sea, no quiere decir que no haya distancia, quiere decir que volvió al sistema de referencia, al origen. Menos. ¿Y cuánto era el punto original? Menos 20, ¿cierto? Menos 20 metros. ¿Cuánto es el tiempo 2? El tiempo 2 dice que es 5. Menos el tiempo 1 que es 0. O sea que esto, miren, 0 menos por menos da más. Esto me da 20 metros. Y esto me da 5 segundos. ¿Cierto? 5 menos 0, 5. ¿Sí? En conclusión, esto viene siendo 4 metros sobre segundo, ¿cierto? O sea que la velocidad que hay en este tramo es de 4 metros sobre segundo. Eso es lo que yo logro sacar de mi gráfica. Entonces es muy importante que ustedes empiecen a distinguir los tramos de la gráfica, qué significa, ¿sí? Significa esta velocidad hacia ascendiente es una constante, ¿sí? Si la gráfica fuera, por ejemplo, de movimiento acelerado, esta velocidad sería una línea curva, ¿sí? Pero en este punto es una línea recta porque es movimiento rectilíneo uniforme. Entonces quiere decir que estas gráficas son rectas. Vamos a ser bien intuitivos. ¿Cuánto creen que es la velocidad entre el punto 2 y el punto 3? Vamos a coger la gráfica otra vez. ¿Cuánto creen ustedes que sea la velocidad entre el punto 2, vamos a llamar a este el punto 2, y a este el punto 3? ¿Cuánto creen ustedes que sea eso? Lo pueden hacer con cálculos o interpretando la gráfica. ¿Cuánto se creen ustedes? Les vuelvo a ubicar por acá las ecuaciones, que velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Si alguna vez un profesor de ustedes les hizo un juego que llamaba cabeza y cola o cálculo mental, esta es una respuesta típica de ese juego. Porque a la gente que trabaja en física, los profesores de física les encantan las respuestas que dan 1, que dan 0, pues que son así siempre por ese estilo. ¿Cuánto creen que es esa velocidad? Analizándolo. Si quieren, hacen también la ecuación de distancia 2 menos distancia 1 sobre tiempo 2 menos T1. ¿Sí? También la pueden hacer ahí. La velocidad es constante, sí. En todo siempre que la línea de una gráfica posición contra tiempo sea una línea recta, bien sea inclinada, horizontal, vertical, la velocidad es constante, significa constante. Listo, ya llevamos un primer dato, es constante. Pero yo quiero el número. ¿Cuánto creen que sea ese número?
Andrés logra ver el número. Jorman, ¿quién ve el número de esa velocidad? Eso es lo que necesito. Una de las cosas que necesito de este curso de física es que ustedes logren ver esas cosas, este tipo de preguntas rápidamente, que logren identificarlas, que logren ver qué significa una llanura o una inclinación en la gráfica. ¿Sí? Igual vamos a tener toda una sesión de gráficas, pero digamos que empecemos con estas que son de posición versus tiempo. Les doy una primera pista. Es un número que cambia civilizaciones. Alguna vez dije eso en una de matemáticas. Los mayas lo tenían, los bizantinos también, pero hay otros que no lo tenían. Nada, o lo hago. ¿Qué quieren? ¿Pensamos otro momentico o empiezo a hacerlo? Muchachos, la velocidad ahí es cero. La velocidad en ese tramo, en el tramo 2, 3, es igual a cero. ¿Sí? Entonces tenemos que estas velocidades con esta pendiente positiva son velocidades constantes y son mayores a cero. Estas velocidades en un gráfico posición-tiempo. Estas que son planicies siempre significan cero. Una planicie, una planicie en cualquier gráfico significa cero. Que el cambio ahí es cero, que ahí no pasó absolutamente nada. ¿Sí? Entonces, eh, siempre que vean una línea horizontal en una gráfica, ya saben que eso significa que ahí no hay un cambio, que es cero. ¿Sí? ¿Y por qué cero? Miren, que es que la velocidad es cero, no importa. Acá si es fuera 40, por ejemplo, la posición 40 también sería cero. ¿Por qué? Porque miren, posición inicial 40, menos posición final que es 40, sobre no importa cuál tiempo pase, me da 0 sobre tiempo igual 0. ¿Listo? Bueno, dudas hasta este momento. ¿Cómo van viendo el movimiento rectilíneo y el análisis de gráficos? Ok. Entonces habíamos hablado también del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Este movimiento tiene la característica de que tiene una aceleración constante. ¿Qué quiere decir 2 metros sobre segundo al cuadrado? 2 metros sobre segundo al cuadrado quiere decir que ese objeto cambia su velocidad en 2 metros sobre segundo cada segundo. ¿Sí? Entonces, si vemos la gráfica, claro, miren, arranca a una velocidad cero, en el segundo 1 va en 2, en el segundo 2 va en 4, en el segundo 3 va en 6 y así. También aparece otro movimiento que es el movimiento circular, y en el movimiento circular encontramos básicamente lo mismo que en el movimiento rectilíneo, pero adaptado a un círculo, a una circunferencia.
¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que esta W que ven acá significa velocidad angular. Quiere decir, es la velocidad con la que cambia de ángulo, ¿cierto? En el tiempo. Miren que tenemos que ya no es distancia, ya no tenemos una ecuación de distancia, sino una ecuación de ángulo. ¿Cuántos grados cambia el objeto cada segundo o cada determinado tiempo? Entonces, si distancia era velocidad angular por tiempo, velocidad angular, que es W, va a ser, aunque eso no es una W realmente, eso es una omega, pero la gente la llama W, va a ser distancia sobre tiempo, ¿cierto? Igual que en el movimiento rectilíneo. En el movimiento rectilíneo decíamos cuánto cambia en su posición en línea recta durante un tiempo determinado. En esta es cuánto cambia en su posición en forma angular, en circunferencia, en un tiempo determinado. Pero el movimiento circular tiene unos datos diferentes, tiene también adicional a estas ecuaciones básicas, otras un poquito diferentes, que tienen que ver ya con algo que llamamos la velocidad tangencial, ¿sí? Con este arco que genera, ¿sí? Y también empiezan a ver pues una que se llama aceleración centrípeta, también está la que es esta que es una aceleración que apunta al centro. Recuerden que si hay aceleración centrípeta, entonces tenemos fuerza centrípeta y que la fuerza centrífuga no existe, ni la aceleración centrífuga, ¿sí? Entonces ya empezamos a tener otro tipo de variables adicionales a las básicas. ¿Qué significan? Vea, la velocidad tangencial es una velocidad donde toca el círculo en un punto, ¿sí? Quiere decir que si en este momento el planeta Tierra frenara, ¿sí? En seco, el planeta Tierra frenó en seco, no como en la película que les dijeron, esa película es que el día que se detuvo la Tierra, no me la he visto, pero por ahí la he escuchado. Eh, ¿Qué pasa si la Tierra se frena en seco? Todos salimos así, con una velocidad tangencial disparados al espacio, ¿sí? Todo lo que no esté pegado al suelo sale volando, incluso partes del suelo. Porque el objeto que está girando en este punto de la circunferencia, luego vamos a ver leyes de Newton, tiende a seguir en el movimiento en que está, ¿sí? Entonces, si la Tierra frenara sería algo supremamente grave, ¿cierto? Eh, pero eso pues solo pasa en películas. Bueno, tenemos la aceleración centrípeta y ahí ya aparecen dos elementos que llamamos periodo con la letra T y frecuencia con la letra F. Son dos elementos muy importantes porque se usan recurrentemente, ¿sí? ¿Qué significa periodo? Es, eh, el periodo sería, ¿cómo lo expresamos? Una vuelta a una velocidad, ¿sí? Sería como eso, como aquí este me da periodo, me da en segundos, claro. Es el tiempo que se demora en dar una vuelta, mientras la frecuencia es, no, es al revés, la frecuencia del tiempo que se demora en dar una vuelta y el periodo es el tiempo que se demora, es cuántas vueltas da en un tiempo, en un determinado tiempo, ¿cierto? ¿Qué quiere decir? Que el periodo es el tiempo que necesito para que esta piedra
de toda la vuelta y vuelva hasta acá, ¿sí? Ese es el periodo en un movimiento circular. Ahora vamos a ver uno que se llama armónico simple. ¿Qué sería el periodo en un movimiento armónico simple de onda? Quiere decir el tiempo en que esta onda vuelve a iniciar. Entonces inicia, viene por acá, y cuando llega aquí ya va a volver a iniciar. Entonces eso sería un periodo. Entonces un periodo sería el tiempo que demora en hacer un ciclo, mientras que la frecuencia es el número de ciclos que hace por cada segundo, ¿sí? Yo puedo hacer en un segundo muchos ciclos, o puedo hacer uno, o puedo hacer medio. Entonces, el periodo, repitamos, es el tiempo que tarda en hacer un ciclo. Mientras que la frecuencia es el número de ciclos en un segundo. Y resulta que periodo es igual a 1 sobre frecuencia, o frecuencia es igual a 1 sobre periodo. Listo, esto es algo que van a ver recurrentemente. Tenemos el movimiento armónico simple. En el movimiento armónico simple hay muchas posibilidades. La primera posibilidad es el movimiento pendular, ¿sí? El péndulo va y regresa, va y regresa. Una pregunta capciosa para ustedes, de pronto si algún día les quieren vender una mentira. ¿Existirá la posibilidad de que un péndulo nunca se detenga? De que usted lance un péndulo y él siga infinitamente dando, que es lo que llaman máquinas de movimiento perpetuo. ¿Será posible eso? ¿Creen ustedes? Muy bien, Juliana. En teoría, en el vacío habría una máquina de movimiento perpetuo. Sin embargo, hasta el día de hoy no existe ninguna máquina de movimiento perpetuo. Lo que dice Julián es cierto, hay un elemento de fricción que, que, que va a ir frenando el péndulo, pero digamos que eso funciona solo en teoría, porque recuerden que de todas maneras el universo actúa sobre los sistemas. Por ahí, y hay mucha gente que trabajaba hace muchos años, no sé si ahora, en relojes de movimiento perpetuo. Son unas máquinas súper lindas, porque lo que querían lograr era que un reloj que no hubiera que darle cuerda, ¿cierto? De infinito. Pero si yo tengo movimiento perpetuo, ¿qué tengo? Energía infinita. Y la energía tenemos que es infinita o que no, o que es finita en el universo. Hasta donde vimos en termodinámica, la energía es constante en el universo, entonces no sería posible. En algún punto hay una interacción. Recuerden que los sistemas 100% aislados no existen. Existen aislados por periodos de tiempo, pero 100% aislados nunca los vamos a encontrar. Entonces ahí pues tenemos que máquinas de movimiento perpetuo hasta el día de hoy no podemos, solamente son teoría, ¿sí? Entonces en el movimiento armónico simple tenemos por un lado al péndulo, también tenemos al resorte, recuerden. El péndulo va y viene, ¿cierto? Eso lo hace movimiento perpetuo. El resorte lo que hace es lo mismo. Si yo lo estiro o lo comprimo, él va a empezar a ir de un lado a otro, de un lado a otro, de un lado a otro. Nuevamente se va a ir frenando por cuestiones de la fricción. Si elimino la fricción, nuevamente en teoría,
también está la fricción del aire, otros, pero vamos a suponer que está aislado 100%, nunca frenaría este movimiento, ¿sí? Él va y viene, va y viene, va y viene. Listo. Ese sería el movimiento perpetuo. Se calculan velocidades también, ¿sí? Se calcula periodo, se calcula frecuencia. ¿Qué es periodo? El tiempo que demora en ir de un lado a otro, de menos A a A. A sería la amplitud. La amplitud bien sea en el péndulo o en el resorte. También vemos máquina simple, es que máquina simple, movimiento armónico simple en resortes colgados. Listo. Un resorte colgado que le amarran una masa, ¿sí? Y la jalan o la comprimen y la masa sube y baja, sube y baja, sube y baja, sube y baja, ¿cierto? Nuevamente, depende de, de la fricción y de todo esto, entonces de todas maneras tarde o temprano se va a detener. Entonces hay una amplitud, entonces tengo periodo, tengo frecuencia, no vamos a entrar en detalles de cálculo de esto, solo vamos a comprender el sistema. También tengo que un elemento interesante, las velocidades, ¿sí? ¿Cómo serían esas velocidades en estos sistemas? Analizar esas velocidades. Acá me hablan de una velocidad, este es un peso. Acá no me muestran, pero hay una velocidad. En los extremos generalmente uno las mira de esta manera. Generalmente uno mira la velocidad o la aceleración en el punto donde es cero, el punto cero. Entonces miramos aquí la velocidad y la aceleración, o en el punto donde la amplitud es máxima, miramos la velocidad y la aceleración. ¿Cómo creen que sea esto? Vamos a analizarla. Entonces resulta que él va subiendo. Cuando él va subiendo, ¿qué está haciendo? Desacelerando, ¿cierto? Quiere decir que en este punto la aceleración va a ser cero, aquí. Porque él va desacelerando, desacelerando, desaceleró todo y frenó. Y él vuelve a bajar, entonces ¿qué está haciendo? Acelerando, acelerando, acelerando y empieza a desacelerar otra vez. Quiere decir que en este punto medio la aceleración sería máxima, ¿sí? Mm, ahí sería la aceleración máxima, ¿sí? Miremos este punto, este del resorte sería lo mismo. Él empieza acá, acá se frenó, hay una aceleración igual a cero, y él empieza a acelerar, 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 cuando llega al punto cero, es máxima, y él empieza a frenar, a frenar, a frenar, a frenar, a frenar, hasta que la aceleración sea cero. ¿Sí? ¿Sí vieron esa? ¿La entendieron? ¿Entendieron ese análisis de la gráfica? Ok. Bueno, entonces prosigamos. ¿Quién nos falta? El movimiento parabólico. ¿Sí?
Vamos a analizar al movimiento parabólico, que sería como el último movimiento que vamos a mirar. Por ahí, este movimiento parabólico ustedes lo han jugado varias veces cuando juegan Angry Birds, por ejemplo, ¿sí? Por ahí hay un montón de jueguitos de movimiento parabólico, que uno tiene que poner los valores, etcétera. Entonces, este sí lo quiero mirar con mucho detenimiento. Este es bien interesante. Resulta que el movimiento parabólico es la combinación de dos movimientos, ¿sí? Eso es el movimiento parabólico, la combinación de dos movimientos. ¿Cómo así? Vea. El movimiento parabólico en el eje X es un movimiento rectilíneo uniforme. Listo. Y si ya sabemos que es un movimiento rectilíneo uniforme, eh, ¿cómo creen que sea la velocidad de ese movimiento? ¿Cómo creen que sea? Andrés dice constante, excelente. Si dijimos que era movimiento rectilíneo uniforme, quiere decir que esta velocidad en el parabólico es constante. Perfecto, Andrés. Listo. Y resulta que en el eje, entonces en el movimiento, en el eje X es movimiento rectilíneo uniforme. Y en el eje Y es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, donde la aceleración es la gravedad. Listo. O sea que lo que es constante aquí es la aceleración, en este caso la gravedad. Entonces ya sabemos que eso es constante. Si yo quisiera profundizar en el tema de parabólico, lo que tengo que pensar es lo siguiente. Cada vez que yo quiera encontrar algo en el sentido del eje X, uso las ecuaciones del MRU. Y cada vez que yo quiera encontrar algo en el sentido del eje Y, uso las ecuaciones del MRUA. Eso es todo lo que tengo que tener claro. Entonces, miremos esta gráfica. Vamos a mirar solo el eje X. Hay algo que de pronto no hemos visto. Vamos a mirar acá antes de mirar la gráfica una cosita. Resulta que la velocidad, la distancia, la aceleración son vectores, ¿sí? Esto no lo hemos visto. Y sí, son vectores como los que trabajan ustedes en sistemas. Pero también son, pues obviamente en sistemas se trabajan más tipos de vectores. Acá son vectores del sistema cartesiano. Resulta que esto al ser un vector, este es el vector, llamémoslo velocidad. Este vector se puede descomponer en otros dos vectores. Y esto lo sabríamos por Pitágoras de matemáticas. Se descompone en un vector que está en el eje X, ¿sí? Que lo llamaremos velocidad sub X. Y en un vector que está en el eje Y,
que lo llamaremos velocidad sub y. Resulta que cuando usted en la universidad ve física, lo primero que le enseñan es a manejar vectores, ¿sí? Porque tiene que aprender a descomponerlos. La suma de estos dos vectores me da el vector velocidad, ¿sí? Entonces resulta que mi sistema tiene dos componentes, una de X y una de Y. Si analizamos nuestro sistema parabólico, tenemos una velocidad azul, que es la de X, y esta velocidad, como habíamos visto, que es un movimiento rectilíneo uniforme, va a ser constante todo el tiempo. Mírenlo. Esa azulita no cambia en ningún momento. Acá se puso amarillita, pero es la misma azulita. Si medía 5 al principio, mide 5 acá, mide 5 acá, mide 5 acá, mide 5 acá, 5, 5, 5. ¿Sí? Es constante, no cambia. Entonces, ¿por qué cuando yo lanzo un proyectil en movimiento parabólico frena? Por culpa del movimiento en el eje X, en el eje Y. Entonces, en el eje Y, si miramos la componente del eje Y, sí cambia. Cuando va subiendo, va disminuyendo. Incluso acá se vuelve cero. ¿Sí? BY es igual a cero. Y cuando va bajando, empieza a aumentar. ¿Y a qué se debe? A la gravedad. La gravedad siempre apunta al centro de la Tierra. Siempre. Entonces, si mi movimiento va en contra de la gravedad, quiere decir que esa velocidad disminuye. Si va a favor, esa velocidad aumenta. Eso es algo que tenemos que tener muy, muy claro. Entonces, esa es la razón por la que el proyectil disminuye su velocidad. ¿Qué significa X máximo? Que aquí es la distancia máxima que va a recorrer. ¿Qué significa Y máxima? La altura máxima que va a alcanzar. La velocidad mínima es pues cuando la velocidad solo depende de X. Bueno, entonces hasta ahí fácil. Pero si nosotros miramos, estos vectores tienen un componente de ángulo. ¿Sí? Vamos a volver aquí a esta gráfica. Resulta que acá hay un ángulo con el que se lanza el proyectil. ¿Sí? Ese ángulo con el que se lanza el proyectil, pues va de 0 pues a 90, ¿cierto? Ahora la pregunta, se ha encontrado por diferentes razones después, que la distancia máxima que va a alcanzar un proyectil, si yo quiero saber cuánto es la distancia máxima, llamémoslo X max, que alcanza ese proyectil, solo se logra con el ángulo de 45 grados. Que el ángulo es de 30, no alcanza tanta distancia. De 40, alcanza menos. 45 es la distancia máxima. De 60, pero 60 es mayor que 45, sí, pero no va a alcanzar la distancia máxima. No tiene que ver con el coseno, ¿sí? Con el coseno de un ángulo, donde el coseno de 45 es el máximo, que es 1, ¿cierto? Ya el coseno por debajo de 45 o por encima de 45 es un fraccionario, es un valor, eh, digamos, menor a 1. Entonces, por eso es que es cuando alcanza la distancia máxima. Miremos una gráfica. Por acá debe haber una.
Este sería interesante sacar esta gráfica en MATLAB, la podríamos intentar sacar, sí, o en R o en Python, en cualquiera se podría sacar. Miren, por ejemplo, por acá, copiémosla. Por acá hicieron el movimiento parabólico con diferentes ángulos, ¿sí? Para demostrar lo que estamos hablando. Resulta que el azul, la lineecita azul es 45 y las otras son ángulos entre 10 y 90. Pues a 90 no va a pasar nada, lo tiré para arriba y cayó encima de mi cabeza. Cuando yo hago, por ejemplo, este viene siendo ¿cuál? Este viene siendo 80 y 10, este de acá, ¿sí? Este de acá, miren que hay unos que incluso comparten el punto. Este viene siendo 70-20 y este de acá viene siendo 40-50, ¿cierto? Creería, 30-60 y este de acá 40-50, ¿sí? Entonces nuestro ángulo máximo se da con este. ¿Por qué? Como les decía, resulta que si yo quiero calcular esto, ahí aplico ya trigonometría donde velocidad velocidad en x es igual a la magnitud del triángulo de Pitágoras, de la hipotenusa b por coseno de alfa. Y resulta que esto va a ser máximo 1 cuando el ángulo es 45 y cuando son otros ángulos es menor a 1. Listo, entre 0 y 1. Bueno, ¿qué más podemos decir de este? ¿Qué más podemos decir? Ya tenemos el ángulo máximo de lanzamiento, la altura máxima, la distancia máxima. Ya, eso es como lo más importante que podemos decir del movimiento parabólico. ¿Dudas hasta este punto? Muy bien. Ya vamos a entrar a otro tema. Como les decía, lo importante acá es reconocer los movimientos más que calcularlos. No, pues esto es un tema que lleva tiempo y que hay que ponerlo muy en práctica, entonces no es el objetivo del curso. El objetivo es poderlos reconocer. Entonces ya vamos a entrar a un tema que son las leyes de Newton, ¿sí? Sir Isaac Newton, aparte de una serie de descubrimientos que hizo en su vida, como las leyes gravitacionales, el tema del telescopio, bueno, eh, tiene un tema de cálculo integral, diferencial, ¿cierto? Es gracioso porque estos científicos pelean mucho, ¿sí? Newton al principio nadie le creía, ¿sí? Era, digamos, es raro, es cuando son jóvenes son como maltratados, pero cuando se vuelven viejos se vuelven maltratantes, ¿cierto? Entonces cuando Newton era joven, no lo respetaban. Pero cuando era mayor, él no respetaba a otros, ¿sí? Y resulta que Newton se atribuye ciertas cuestiones, se atribuye ser el padre del cálculo diferencial e integral. Y resulta que Leibniz, en teoría, hizo primero el descubrimiento del cálculo integral y diferencial, ¿cierto? Entonces, cuando este era joven y proponía cosas, los grandes científicos lo trataban mal. Pero cuando este ya tuvo credibilidad, trató mal fue a otros. Entonces resulta que como este tenía mayor, eso se llamaba, ¿cómo es que se llama? Es como donde validan
sus descubrimientos, eso es como, es que, a ver, ¿cómo le llamamos? Como la Real Academia de la Lengua, pero en física y en matemáticas. Eso tiene un nombre, pues se me escapa. Él ya era partícipe de ahí y resulta que Leibniz pues había dicho que él había sido el primero e incluso tenía unos libros y a Leibniz lo maltrataron y le dieron el título a este, ¿cierto? Aunque él lo hubiera presentado pues unos años después. Eso es una polémica, ahí se queda en polémica, eso no importa, ¿sí? Eh, si Gottfried Leibniz o Newton fue el creador. Ah, por ahí hay un videito de eso, yo me lo vi alguna vez. Miremoslo de todas maneras. Yo les traigo un video, pero este de Leibniz es bacano. Se los voy a dejar en el chat para los que lo quieran ver después. Creo que es este. Grandes peleas de la ciencia. Ah, sí. Hoy, Newton. Sí, es este. Bueno, se los voy a compartir en el chat, pero el que vamos a ver es este. Vamos a ver es este. Es el que yo les traía hoy. Oh, me jala todo esto. No, dejémoslo así. Y copiemos este enlace acá. Ahorita miramos este de Leibniz. Saltemos anuncios. Entonces veamos este videito primero. Para muchos científicos, Isaac Newton ha sido el más grande científico de todos los tiempos. Una de sus más grandes contribuciones fue expresar el comportamiento físico de la naturaleza en forma de leyes. ¿Cómo funcionan las leyes de Newton? Tales de Mileto ya había hecho grandes aportaciones a las matemáticas y a la astronomía. Muchos siglos después, Galileo Galilei observó tanto el movimiento de los astros como el de los objetos aquí en la Tierra. Mediante la experimentación descubrió que la velocidad con la que un objeto cae no depende de su peso y también describió cómo la Tierra gira alrededor del Sol y no al revés. Luego, Johannes Kepler hizo una descripción matemática muy precisa acerca de las órbitas de los planetas. El gran mérito de Newton fue tomar los conocimientos de Galileo y Kepler y a partir de sus discusiones con Huygens, Leibniz, Halley y sobre todo Robert Hooke, formular leyes que explican tanto el movimiento de los astros como los movimientos de cualquier otro objeto. Y de paso, la mecánica de las máquinas. Todo empezó porque Hooke le solicitó que usara sus habilidades matemáticas para explicar la forma de las órbitas de los astros, por ejemplo, la de la Luna alrededor de la Tierra. Newton contaba cómo un día, sentado en el campo y pensando en el problema que Hooke le había planteado, vio caer una manzana. Se preguntó, ¿por qué la manzana no se va para arriba o de ladito? ¿Será que la misma fuerza que jala a la manzana es la que mantiene a la Luna en su
su órbita? Esa es la famosa ley de la gravitación universal que veremos un poco más adelante. Pero primero veamos las 3 leyes del movimiento de Newton. Primera ley de Newton o ley de la inercia. Todo cuerpo persevera en su estado de reposo o movimiento uniforme y rectilíneo a no ser que sea obligado a cambiar su estado por fuerzas impresas sobre él. Esto significa que si un objeto está quieto, seguirá quieto, a menos que una fuerza actúe sobre él, o que si el objeto está en movimiento, seguirá moviéndose en línea recta a menos que una fuerza externa desvíe su trayectoria. Por ejemplo, si empujas un cochecito, este avanza en línea recta por un momento, pero se acaba deteniendo porque hay una fuerza que lo empuja hacia abajo y crea una fricción que lo frena. ¿Y las trayectorias curvadas? Es algo similar. Por ejemplo, si imprimes una fuerza a una pelota, pero está amarrada a un cordel, hay una fuerza que arroja la pelota hacia afuera y otra que la mantiene cerca de tu mano. En vez de seguir una línea recta, la pelota sigue una órbita circular. Algo similar ocurre con la órbita de la Luna. La Tierra debe ejercer una fuerza de atracción. Si el cordel se rompiese, la pelota saldría volando en línea recta. Lo mismo pasaría con la Luna si de repente la Tierra desapareciera. Segunda ley de Newton o ley fundamental de la dinámica. El cambio de movimiento es directamente proporcional a la fuerza motriz impresa y ocurre según la línea recta a lo largo de la cual aquella fuerza se imprime. En términos simples, mientras mayor sea la fuerza que se le imprime a un objeto, mayor será la aceleración. Imagina un auto que viene en esta dirección. Trazaría este vector. Si un auto con la mitad de su fuerza lo empujara en esta dirección, y suponiendo que el choque fuera elástico, su trayectoria se desviaría así. Si actuara un tercer auto, esta vez con más fuerza, el vector sería este. En resumen, la trayectoria es el resultado de la magnitud de todas las fuerzas que operan en el objeto. Se expresa en la fórmula fuerza es igual a masa por aceleración. Tercera ley de Newton o principio de la acción y reacción. A cada acción siempre se opone una reacción igual pero de sentido contrario. Es decir, si empujas algo, ese algo te empuja a ti. Imagina que tú y un amigo tuyo que pesa lo mismo que tú van en patines, lo que reduce la fricción. Si imprimes una fuerza en él, no solo él se moverá, sino tú también. La fuerza produce aceleraciones diferentes según las masas de los cuerpos. Si tu amigo es mucho más pesado que tú, adivina quién se moverá más. A este motociclista le hubiera sido útil conocer acerca de la tercera ley de Newton. ¡Auch! Es claro que las leyes aplican a los objetos que se tocan, jalan y empujan entre ellos. ¿Cómo se aplican a manzanas y planetas que están separados? Bueno, pues Newton decidió que la gravedad era también una fuerza, solo que ésta actuaba a distancia, y su comportamiento se puede describir con la ley de la gravitación universal. La fuerza que ejerce una partícula puntual sobre otra es directamente proporcional al producto de las masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. O sea, mientras más masa tenga un cuerpo, más atraerá a otros, y mientras más lejos estén, menos los atraerán. La combinación de estas 4 leyes ha permitido desde la construcción de toda clase de máquinas hasta la predicción de la llegada de cometas e incluso ha permitido construir vehículos que han llevado humanos a la Luna. Después, Albert Einstein encontraría las limitaciones de estas leyes y propondría una nueva manera de entender, entre otras cosas, la gravedad. Pero las teorías de Einstein no serían posibles sin las leyes de Newton, porque, como el mismo Newton decía, si he logrado ver más lejos, ha sido porque he subido a hombros de gigantes. Curiosamente, si te gustó este video, suscríbete a nuestro canal. También puedes apoyar la comunicación de la ciencia mediante un pequeño donativo a través de Patreon. Y síguenos en Twitter, Instagram y Facebook.
Ok, listo muchachos. Entonces resulta que cuando hablamos de las leyes de Newton, esto ya aquí. Vamos a hablar un poquito de cada una de las leyes. Las leyes de Newton están diseñadas, pues son estudios que él hizo para interpretar diferentes movimientos en el universo, ¿cierto? Cojamos la primera ley. La primera ley de Newton es la famosa ley de la inercia y todos los días la experimentamos. Por ejemplo, la primera ley dice que nosotros o que los cuerpos procuran mantenerse en el estado en que están. Esa es la inercia, ¿sí? Tratar de seguir en el movimiento en el que están o en el estado en que están. Es decir, si usted está en movimiento, trata de seguir en movimiento. Si usted está en reposo, trata de seguir en reposo. Eso es lo que pasa cada vez que usted va, por ejemplo, en un carro o en un bus. El bus frena. Como usted iba en un movimiento, ¿qué es lo que pasa con su cuerpo? Se va para adelante, ¿cierto? Porque usted, su cuerpo, trata de seguir en el estado en el que estaba, ¿sí? Y también, si el vehículo arranca, ¿qué es lo que le pasa a su cuerpo? Se va para atrás, porque el vehículo, porque su cuerpo trata de mantenerse en el estado en que estaba, que era el reposo, la quietud, ¿sí? Porque usted no se queda cuando arranca el bus, porque la silla lo coge y se lo lleva, ¿cierto? Pero si no estuviera ni la silla ni nada que lo atajara, usted se queda en la posición donde está y el bus se va, ¿sí? Entonces, los cuerpos procuran mantenerse en la posición en la que están, mantener el movimiento que llevan, ¿sí? Por ejemplo, este muchacho se chocó en la bicicleta con las piedras, ¿qué pasa? Sale volando. Eso es lo que va a pasar. No hay otra explicación. ¿Por qué? Porque por la ley de inercia el cuerpo procura seguir en el movimiento que iba. La bicicleta se chocó, frenó y su cuerpo trata de seguir en el ritmo que iba, en la velocidad que iba, en el movimiento que estaba. Listo. ¿Dudas con la primera ley de Newton? ¿Qué dudas tenemos acá? Él acá hablaba de lo que nosotros estábamos hablando y era de la fuerza centrípeta y una fuerza tangencial, ¿cierto? Entonces, cuando yo hago girar mi roca, hay una fuerza que lo jala hacia el centro y hay una fuerza tangencial, ¿sí? Una fuerza tangencial y una fuerza centrípeta. Esta fuerza jala hacia el centro y esta procura seguir en línea recta en el movimiento que venía, ¿sí? Esta tiene aceleración tangencial, velocidad tangencial, etcétera, ¿sí? Esto cuando lo hemos vivido, esto lo vive usted si hace, si usted volea una piedra, pero también, no sé, en los carruseles de parque que se montaban varios amiguitos y eso empezaban a girarlo a toda hasta que alguno salía volando. La trayectoria era línea recta, tangencial. Se llama tangencial porque una tangente toca la circunferencia solo en un solo punto, ¿sí? No en más de un punto. Mientras que si usted lo toca en más de un punto se llama la secante. Listo. ¿Dudas con la primera ley? Hasta ahí vamos bien, ¿cierto? La segunda ley es una ley que es la ley de fuerza, que es la fuerza es igual a la masa por la aceleración, básicamente. Que si yo quiero mover algún objeto, le debo aplicar algún tipo de fuerza, ¿sí? Pero en el universo hay muchas fuerzas, ¿sí?
Entonces, por ejemplo, este tipo que está jalando la carreta él genera una fuerza, pero la carreta tiene una fuerza de tensión en este brazo. Hay un peso, que el peso es la masa por la gravedad, ¿sí? Que dijimos alguna vez que era fuerza. La fricción genera fuerzas en el sentido opuesto al movimiento siempre. La normal es una fuerza bien interesante en un sistema de fuerzas. La normal es una fuerza que es perpendicular al suelo siempre, mientras que la gravedad siempre apunta al centro de la Tierra. Entonces el peso apunta al centro de la Tierra, pero la fuerza normal siempre es perpendicular al suelo. ¿Y qué es la fuerza normal? Es la fuerza que el suelo ejerce para que las cosas no se caigan, no se vayan para abajo, ¿cierto? Entonces el suelo ejerce una fuerza hacia arriba. Ah, bueno, y si esto fuera un plano inclinado, ¿qué? ¿Sí? Si fuera un plano inclinado, si fuera un plano inclinado, dijimos, vea, la normal es perpendicular siempre al suelo y la gravedad siempre apunta al centro de la Tierra, ¿sí? Eso es un dato que tienen que tener muy claro. Que siempre la fricción, si esto va, por ejemplo, si hay una fuerza, algo jalándolo, una fuerza cualquiera, F, la fricción es una fuerza que va en el suelo y es la fuerza que va siempre en oposición al movimiento. Nunca la fricción va a ir en el mismo sentido del movimiento. ¿Listo? Entonces ahí tenemos que nuestra segunda ley lo que dice es que vea que una fuerza es el resultado, es igual a la masa por la aceleración. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Analicemos. Si yo tengo una aceleración constante, digamos de 2 metros por segundo cuadrado, yo debo aplicarle una masa, una fuerza tal que sea capaz de mantener esa aceleración. Si yo quiero empujar esta caja y mantenerla a esa aceleración, debo aplicarle una fuerza determinada. Esto lo vamos a ver también cuando analicemos gráficas, pero si notamos, vea, la masa es directamente proporcional a la fuerza. Si aumentamos la masa 3, 4, 5, 6 veces, ¿qué tengo que aumentar? La fuerza la tengo que aumentar igualmente. ¿Sí? Ahora miremoslo de otro punto de vista. Si yo estoy aplicando una fuerza inicial a una masa estable, voy a mover a una aceleración. Pero si yo aumento esa fuerza 10 veces, a la misma masa, esa aceleración va a aumentar también 10 veces. ¿Sí? Entonces estamos hablando que en el movimiento la fuerza, la masa y la aceleración son directamente proporcionales y dependiendo de lo que necesite hacer, debo aplicar más o menos fuerza para mantener una aceleración. ¿Sí? Eso es lo que nos habla la segunda ley. Bueno. Y para terminar el día de hoy tenemos la tercera ley de Newton. La tercera ley de Newton es una ley que es la típica acción-reacción, ¿sí? Y es gracioso que la ley de Newton también tenga que ver en términos de la vida normal, ¿sí? Usted trata mal a alguien, esa persona reacciona en la misma proporción, ¿cierto? Entonces la acción-reacción dice es que si yo genero una fuerza sobre algo, ese objeto me va a generar una reacción en la misma proporción ¿cierto? Si yo empujo, alguien está quieto, por ejemplo, el caso de los patinadores, este está quieto, si yo lo empujo,
él me va a empujar en la dirección opuesta en una proporción igual, pero en línea recta. Eso siempre y cuando obviemos el tema de la fricción, bueno, una serie de elementos, ¿sí? O como nos explicaban como nos explicaban en el, ¿qué? En el video. Miren, esto, aparte de la geometría, los que juegan billar usan esta ley de acción-reacción. ¿Sí? Si yo quiero meter la bola de billar en una buchaca, o los que juegan billar pool o algo, ¿sí? Si yo la quiero meter acá, pues debo generar una fuerza, golpear en este punto, para que ella vaya en línea recta, ¿sí? Pero ¿qué pasa si yo hago, por ejemplo, que mi bola de billar vaya en esta dirección y golpee en este punto? Esta bola va a salir disparada en otra dirección, en línea recta, en la dirección opuesta, ¿sí? Y no se va a meter en la buchaca. Eso es lo que ellos miran. ¿Dónde golpeo la bola? En donde, si la golpeo acá, se me va para este lado, si la golpeo acá, se me va para este lado, si la golpeo acá, se va derecho. Ah, bueno, que es que la buchaca está acá. Entonces, ¿dónde tengo que golpear a esta bola para que se vaya para acá? Yo necesito que esa bola se vaya en esta dirección. Si yo necesito que se vaya en esta dirección, esta la tengo que golpear por acá, ¿sí? Bueno, ese es un tema pues de ángulos, de física, pero una cosa es saber ángulos y física y otra cosa es saber jugar billar. Uno puede tener la teoría, pero la práctica es otro cuento muy diferente. Listo. Entonces, hasta aquí, digamos que es las leyes de Newton. No vamos a entrar muy al fondo, solamente es entenderlas, conocerlas, saber para qué se usan. Ya la próxima clase vamos a trabajar todo el tema de energía, ¿sí? Vamos a empezar a ver qué tipos de energía hay, cambios de energía, y hasta ahí el lunes sería lo necesario para trabajar la segunda hoja, ¿sí? Recuerden que el deadline es este lunes para la hoja número 1, ¿cierto? Entonces, para la hoja número 2 será de este lunes en 8 y así nos iremos hasta la hoja número 3. ¿Listo? Ya nos quedan básicamente 2 semanitas de ciencias naturales. ¿Dudas hasta este punto? ¿Qué inquietudes tienen? ¿Cómo vamos? ¿Recomendaciones? ¿Sugerencias?